Vimos entonces la forma de representación binómica de un número complejo y ahora vamos a trabajar con la forma de representación trigonométrica y exponencial. ¿Sí? Entonces vamos a tener en cuenta algunas cosas. Supongamos que tenemos un número complejo z, que es a más b por i. Si queremos escribirlo en su forma binómica, a un número complejo, que lo podemos llamar z, w, el nombre que le quieras poner, lo vas a escribir como una parte real más parte imaginaria por i. Acá en todas las pantallas que estamos utilizando lo estamos llamando como z igual a más b por i. Pero si vos querés escribir w igual a h más k por i, tranquilamente lo puedes hacer, donde h representará la parte real de ese número complejo y k representará la parte imaginaria. ¿Sí? Esto normalmente uso así. Si menciono algún otro número complejo genérico, entonces por ahí será w, que es w1 más w2 por i, o w que sea c más d por i, ¿sí? Pero es una forma de representar, es la estructura lo que te tiene que quedar, ¿sí? de ese número complejo. Más allá de que use la letra A o la use la letra B, ¿sí? Pero entonces ahí este número complejo z es un número que en su forma binómica tiene parte real igual a A y parte imaginaria igual a B. ¿Está bien? Entonces tengo este número complejo y tengo representado el vector, ¿sí?, que une ese número complejo con el origen de coordenadas. Rho es la longitud de ese vector, es decir, es el módulo de ese número complejo. Y θ es el argumento del número complejo, ¿sí?, de este que estamos considerando. Entonces, anotemos eso. Rho es el módulo del número complejo z y θ es el argumento del número complejo z. ¿Sí? Les pregunto dos cosas. ¿Cuánto mide esa longitud? A, ¿no? Que es la parte real de mi número complejo z. Y esto de acá mide B, que es la parte imaginaria de mi número complejo z. ¿Sí? Entonces, si quisiera escribir esta longitud A, este número A, como en función del módulo de mi número complejo y del argumento de mi número complejo, ¿qué relación trigonométrica nos podría ayudar para obtener eso? Digo, para obtener A y B. Quiero obtener A y B, pero en términos de Rho, que es el módulo, y de θ, que es el argumento. Coseno. A ver, el coseno que nos decía, el coseno del ángulo θ era el cateto adyacente dividido la hipotenusa, ¿sí? Entonces, el coseno de θ era igual a el cateto adyacente, que es A, dividido la hipotenusa, que es Rho, la longitud de esa hipotenusa, ¿sí? Entonces, A lo podemos escribir como Rho multiplicado por el coseno de θ. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, la parte imaginaria de este número complejo z la puedo escribir como el módulo de z por el coseno del argumento de z. ¿Sí? Siempre pensando en que Rho es el módulo de z y θ es el argumento de z.
Y si ahora lo que quiero obtener es B en términos de rho y de tita, ¿qué relación trigonométrica podría usar? El seno. El seno era el cateto opuesto dividido por hipotenusa. Entonces, el seno de tita era cateto opuesto, que en este caso es B, dividido hipotenusa, que es rho. O sea, el módulo de z en este caso, ¿no? Y entonces B nos va a quedar rho por el seno de tita. ¿Está bien? Entonces, usando estas dos expresiones, ¿sí? Voy a usar esto y esto para reescribir al número complejo z, ¿sí? Miremos esto. Acá z era a más b por i, ¿no? Entonces z es a más b por i. Ahora, a es rho por el coseno de tita. Entonces z lo puedo escribir como rho coseno de tita. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Más. Ahora, b es rho por el seno de tita. ¿Sí? Y a eso lo multiplico por i. Entonces, a esto le sumo rho por el seno de tita. Y a esto lo multiplico por i. ¿Sí? O sea que al número complejo z lo puedo escribir en términos de lo que vale rho, que es el módulo de z, y lo que vale tita, que es el argumento de z, ¿sí? El ángulo que forma con el semieje real de positivo. Ahora, por una cuestión de comodidad, si bien acá la i la escribí al final, esto lo voy a reescribir y lo voy a ubicar acá adelante, ¿sí? Pero da lo mismo si lo ubico acá o acá, pero por una cuestión de comodidad nada más. Entonces lo voy a borrar de acá y lo voy a escribir adelante, si esto me lo permite, ¿no? Vamos a escribir más i por rho seno de tita. ¿Está bien? Y voy a hacer una cosa más. Voy a hacer un paso más y vamos a estar entonces en presencia de una de las formas de representación. Fíjense que en esta expresión rho es un factor, que es común a estos dos términos, ¿sí? Entonces lo puedo sacar como un factor común. Bien, entonces vamos a hacer eso. Entonces z lo puedo pensar como rho por el coseno de tita más i por el seno de tita. ¿Sí? Esto último que escribí acá es la forma de representación trigonométrica del número complejo z. ¿Qué, perdón? A ver, ahí va. Dame un segundo, que bajo esto. Y vamos. Esto de acá es la forma trigonométrica de representación del número complejo z. Sí. ¿La tita se hace como una O sin sacar el paréntesis? Tita. Ahí.
Bien, entonces de las dos formas de representación que vamos a trabajar, que estamos presentando ahora, esta de acá es la forma de representación trigonométrica del número complejo z, ¿sí? Es ρ por el coseno de tita más i por el seno de tita, ¿sí? Todo esto va entre paréntesis. Claro, entonces conseguís el módulo, conseguís el argumento y lo armás, sí, exacto. Ahora, si recurrimos a una fórmula que es la fórmula de Euler, la fórmula de Euler nos dice lo siguiente: el coseno de tita más i por el seno de tita, o sea, esto que tenemos escrito acá, es igual a esta exponencial, a e elevado a la i por tita. Voy a escribir, ahora lo voy a escribir acá. Entonces, z, usando esta fórmula de Euler, Esa es la exponencial. y va a ser la exponencial, claro. Z es el módulo, este ρ de acá, multiplicado por, en lugar de escribir el coseno de tita más i por el seno de tita, escribo e elevado a la i por tita. O sea, escribo esto, e a la i por tita. ¿Sí? Si quieren verlo en este otro pizarrón, z es ρ por e a la i por tita. ¿Sí? La fórmula de Euler lo que nos dice es que e a la i por tita es coseno de tita más i por el seno de tita. ¿Sí? Esta es la fórmula de Euler, que la tienen ahí, pero tal vez no la vean, no se vea demasiado. ¿Y esa es la exponencial? Y esta forma de representación del número complejo z es la forma exponencial. Entonces son más o lo mismo, son... Claro, son formas de representación, claro, sí. Pero representan al mismo número complejo. Entonces vamos a anotar esto que acabamos de decir. Esta de acá es la forma exponencial. Del número complejo z, ¿sí? Entonces, lo que quiero que hagamos ahora es que esos números complejos que ubicaron hace un ratito en el plano complejo, quiero que los expresemos en la forma trigonométrica y forma exponencial, ¿sí? Cada uno de esos. Entonces, acá tienen, como les quedaba, tanto la forma trigonométrica como la forma exponencial de representación. Y vamos ahora a... Voy a pasar un segundo la pantalla nada más. Pero porque lo que quiero hacer es esto, es representar en forma trigonométrica y exponencial cada uno de esos tres números complejos, que son los que ubicaron en el plano hace
un ratito, ¿sí? Entonces se lo puedo dejar. Entonces, habían ubicado el número complejo Z1 y les había quedado algo así. ¿Sí? Se identificaba con ese vector y este de acá era Z1, ¿verdad? Bien, entonces, fíjense que para representarlo en forma trigonométrica y exponencial, ¿qué vamos a necesitar del número complejo Z? Vamos a necesitar el ángulo, el argumento y ¿qué más? Y el módulo, ¿sí? Entonces vamos a calcular esas dos cosas para este número complejo Z. A ver, ¿cómo calculamos el módulo de Z1? El ángulo será 45, ¿no? Sí, va a ser 45 grados. Igual lo vamos a calcular, pero va a ser ese, sí. El módulo, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Parte real elevada al cuadrado es esto de acá, más parte imaginaria elevada al cuadrado es esta de acá, ¿sí? Esto me da entonces raíz cuadrada de 8. Entonces ese es el módulo de Z1, es la longitud de este vector, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos esto que sería lo que llamamos ρ, en la forma que está escrito allá. Calculemos el argumento. Tita va a ser el argumento de Z1 y lo podríamos calcular usando el arco tangente de B sobre A, arco tangente de parte imaginaria dividido parte real, ¿sí? Entonces esto es arco tangente de 2 sobre 2, esto es el arco tangente de 1, ¿sí? Si la calculadora la tienen en radianes, ¿sí? Entonces les va a dar, algunas calculadoras ya les dan cuál es el ángulo, pero si la tienen en grados les dará esos 45 grados de los que hablamos, ¿sí? Entonces calculen el arco tangente de 1, da 45 grados, ¿no? Esto es 45 grados, o su equivalente en radianes, ¿cuál sería? Un cuarto de pi, ¿sí? Si pi es 180 grados, la cuarta parte de 180 grados es 45. ¿Está bien? Entonces la cuarta parte de pi es ese 45 grados. Esto o pi sobre 4. Entonces este ángulo que tenemos acá, tita, mide pi sobre 4 o 45 grados. Y la longitud, el módulo de este vector ρ, dijimos que era raíz cuadrada de 8. ¿Sí? Entonces, si quiero escribir mi número complejo en su forma trigonométrica, fíjense acá. Tengo que escribir el módulo por el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Z1 sería el módulo, que es raíz cuadrada de 8, por el coseno del argumento de mi número complejo, o sea, el coseno de tita. Yo lo voy a escribir en radianes el ángulo, ¿sí? En esta parte sepan que igual pueden usar los grados. Entonces voy a escribirlo en radianes yo. Esto es el coseno de pi sobre 4 más i por el seno de pi sobre 4.
y cierro paréntesis. ¿Sí? Esta es la forma de representación trigonométrica de este mismo número complejo. ¿Sí? Y para la forma exponencial, ¿cómo quedaría? 28 Ujú. por e elevado a la i por encima. Bueno, Z1 sería raíz cuadrada de 8 multiplicado por e elevado a la i por el argumento. Por encima. Acá tratemos siempre de escribir en radianes. Acá pueden usar los grados, pero acá tratemos siempre de escribir en radianes. ¿Sí? Entonces esto sería pi sobre 4 y tengo la forma de representación exponencial. Una pregunta. Sí, ¿Qué sería E? E es el ¿Otra número E. binaria? Es el número E. El uno número más E es... el uno. Sí, 1 más... Debe ser. No, es 2,70 y algo. Sí. Bien. ¿Estamos con este? ¿Cómo pasamos entonces de su forma binómica a su forma trigonométrica y exponencial? ¿Sí? Voy a ir haciendo el grafiquito para Z2, pero eso es algo que ustedes ya tienen hecho. ¿Cuál es el argumento de Z2? Argumento, ángulo me estoy refiriendo. 170 grados. 270 grados o 3 medios de pi, ¿sí? En este caso, como para este número complejo el A es 0, no podía usar lo del arco tangente, sino que directamente miro dónde está ubicado el número complejo, ¿sí? Y miro qué ángulo forma este vector con el semieje positivo real. Entonces, este ángulo es de 270 grados o 3pi medio. Entonces sería θ es 3 medios de pi o 270 grados. ¿Sí? ¿Y cuánto vale ρ? Es decir, ¿cuánto vale el módulo? 3. ¿Y por qué? Así. Porque el módulo. Porque el imaginario vale 3, entonces es la misma longitud. Claro. A ver, digo. Me pueden decir, porque hago la misma cuenta de raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 3 al cuadrado y eso me da 9. O porque si lo pienso como es la longitud que hay del número complejo z al origen de coordenadas, o sea, la longitud de este vector tiene longitud 3. ¿Sí? Hay 3 unidades hasta el origen de coordenadas. Sí. ¿Sí? Entonces, geométricamente lo puedo ver directamente. A eso voy. Pero bueno, de cualquiera de las dos maneras, obtenemos que ρ es 3 acá. Entonces, ρ, que es el módulo de Z2, que lo pueden calcular de esta forma, es igual a 3. ¿Sí? ¿Está claro para todos eso? Si no está claro, preguntan. Sin ningún problema. ¿Sí? En cuanto al argumento, dijimos que θ, que es el argumento de Z2, es 3 medios de pi o 270 grados. Bien, entonces, ¿cómo será la forma trigonométrica? 3 por Z2 es 3 por 3 medios de pi más i
por el seno de ese mismo ángulo. Y la forma exponencial 3 por E elevado a I, medios de pi. Z2 es 3 por E a la I por el argumento 3 medios de pi. ¿Sí? Y miremos qué pasa con este otro. Profe, es indiferente si ponemos corchete paréntesis. Sí. Sí, porque uno lo dice con corchete y otro con paréntesis. Sí, es indiferente. Igual yo tendría que haber puesto los corchetes. Porque si primero usé paréntesis y después uso corchete. Este es Z3, que es menos 1 más raíz de 3 por I. Y tengo que averiguar cuánto vale. Cuánto vale ρ para este número complejo y cuánto vale θ, ¿no? O sea, cuánto vale este ángulo. ¿Está bien? Entonces, ρ era el módulo de Z3, que es la raíz cuadrada de quién. De la parte real elevada al cuadrado, el menos 1 elevado al cuadrado, más la parte imaginaria, que es raíz de 3, elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto me queda. Menos 1 al cuadrado es 1. Raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, 3. Entonces me queda raíz cuadrada de 1 más 3, o sea, raíz cuadrada de 4, que es 2. ¿Sí? Entonces este ρ, la longitud de ese vector es 2. ¿Qué pasa con θ? Θ es el argumento de Z3. Como para este número complejo Z, A no es 0, entonces puedo usar el arco tangente de la parte imaginaria dividido la parte real. O sea que calculo el arco tangente de parte imaginaria, que es raíz de 3, dividido parte real, que es menos 1. ¿Sí? Bien. ¿Qué les da eso en la calculadora? Calculen menos raíz de 3 y a eso el arco tangente, ¿no? Sería lo mismo, es equivalente. Menos 60 grados. Sí, sí. Lo que es equivalente a... 300. Sí, pero lo que quiero decirlo en radianes. 5 cuartos de pi. Tienes que la abertura de θ sería 120. Sí, bueno, vamos por partes. Digo, lo que quiero es hacer el equivalente en radianes. Entonces, no, es menos un tercio de pi. ¿Sí? Eso. O sea, menos pi sobre 3. ¿Sí? Porque si 180 grados es pi y 60 grados es la tercera parte de 180, entonces 60 grados equivale a la tercera parte de pi. ¿Sí? Bueno, pero con signo negativo. Ahora, la calculadora lo que nos está dando no es el argumento de del número complejo z. ¿Sí? Porque el ángulo que nos está dando es un ángulo que está medido en sentido horario, o sea, está medido así, y ese ángulo que nos está dando es este que está acá. Es este ángulo el que nos está dando. Este es menos pi sobre 3. ¿Sí? Pero mi número complejo está acá, está en el segundo cuadrante. Su argumento está entre pi sobre 2 y pi. O sea, entre 90 y 180 grados.
¿sí? Entonces tengo que hacer un pasaje al segundo cuadrante. ¿Está bien? Del cuarto al segundo cuadrante. Ahora por ahí dijeron que era 120 grados. ¿Sí? ¿Y eso por qué? No, este ángulo y este no son opuestos. Claro, bueno. Si hago, esa es otra opción. Todo esto mide 180 grados o pi, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, si a todo este ángulo, lo voy a hacer en verde. Si a todo este ángulo, que es de 180 grados o pi, le resto este de acá, que en amplitud en realidad mide pi sobre 3 o 60 grados, me va a quedar este ángulo de acá, ¿sí? Entonces, en verdad el argumento de Z3, o sea, tita, va a ser 180 grados menos 60 grados, eso nos da 120 grados, o si lo hacemos en radianes, será pi menos pi sobre 3, ¿sí? A 180 o a pi le resto esta amplitud. Y entonces acá me queda 2/3 de pi. ¿Sí? ¿Está bien? Si a pi le resto su tercera parte, me quedan las 2/3 partes de pi. Entonces el argumento de Z3, tita, va a ser 120 grados o 2 pi sobre 3. ¿Sí? Porque recuerden que el argumento, además, estaba entre 0 y 360 grados o entre 0 y 2 pi. Bien, tenemos módulo y tenemos argumento. Podemos escribir tanto la forma exponencial como la trigonométrica. La forma trigonométrica de Z3 entonces sería 2, que es el módulo, por el coseno de 2/3 de pi, bien, ¿sí? Y en su forma exponencial, por e a la i por 2/3 de pi, el argumento. ¿Está bien hasta ahí? Muy bien. Vamos a dar a continuación una definición cortita, que es la definición de el conjugado de un número complejo. Como venimos anotando desde el inicio de la clase, consideramos un número complejo z que tiene parte real igual a A y parte imaginaria igual a B, ¿sí? Expresado en su forma binómica. Tenemos la representación en el plano complejo de ese número z.
Y vamos a definir el conjugado del número complejo z, y la notación que vamos a usar es esta. Si al número complejo z le ponemos una barrita ahí arriba, eso va a ser el conjugado de z. ¿Sí? Es poner una rayita arriba. Y el conjugado de z simplemente va a cambiar el signo que tenga la parte imaginaria. Es decir, el conjugado de z va a ser a menos b por i. Si z era a más b por i, su conjugado es a menos b por i. ¿Sí? Geométricamente es el simétrico del punto z, del número complejo z, respecto al eje real. ¿Sí? Porque fíjense, z tiene parte real a y parte imaginaria b. Y el conjugado de z tiene la misma parte real, pero su parte imaginaria es la opuesta respecto del número complejo z. Entonces, no sé, si tuvieran... Si consideramos este número complejo z1, el conjugado de z1, ¿quién sería? 2 menos 2 por i. 2 menos 2 por i. ¿Sí? Simplemente cambia el signo de la parte imaginaria. Y para el número complejo z3, Menos 1 menos raíz cuadrada de 3 por i. claro, el número complejo z3 era menos 1 más raíz cuadrada de 3 por i. Cambio el signo de la parte imaginaria y ahí tengo el conjugado de z3. Y en el caso de z2, ¿cuál es el conjugado? 3i. Claro, porque esto es 0 menos 3 por i. El conjugado es 0 más 3 por i. O sea, queda directamente 3i. ¿Está bien? Bien. Entonces será simplemente esa definición. Definición que nos va a servir cuando, por ejemplo, intentemos hacer una división de dos números complejos. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver en breve. Pues vamos a trabajar ahora con las operaciones entre números complejos. ¿Puedo borrar esta parte? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Voy a cambiar acá, Vamos a trabajar entonces con operaciones con números complejos. Si ustedes tienen una suma o una resta de números complejos, ¿cómo imaginan dos números complejos escritos en su forma binómica? ¿Sí? Para sumarlos o restarlos, en general, esa va a ser la forma más conveniente de tener los números complejos. O sea, trabajar en la forma binómica. ¿Sí? Porque va a haber algunas operaciones donde sea más conveniente representar el número complejo de una forma que de otra. ¿Está bien? Entonces, si vamos a trabajar con una suma de números complejos, si yo quiero sumar dos números complejos, acá tengo z, que es a más b por i, y w, que es c más d por i. ¿Sí? ¿Cómo imaginan que será la suma de esos dos números complejos? Parte real.
Exacto. ¿Sí? Si yo quiero hacer Z más W, eso es A más B por I más C más D por I. Esto sería así y esto sería así. Entonces, voy a tratar de llevar esto a su forma binómica, o sea, escribir una parte real más una parte imaginaria por I. Y entonces ahí puedo agrupar, ¿no? Esta A con esta C, o sea, parte real del número complejo Z con parte real del número complejo W. Más, y ahora la parte imaginaria de W le sumo la parte imaginaria de Z, ¿sí? Y a eso lo multiplico por I. O sea, sería B más D por I. Y ahí tendría el número complejo Z más W en su forma binómica. Si lo que quiero es, no sé, sumar, supongan que Z es 2 más 2i. Esa es en forma binómica. Eso es en forma binómica, sí. Supongamos que tenemos esos dos números complejos. Z 2 más 2i, W 1 menos 3i. Entonces Z más W será parte real más parte real, 3. Y en la parte imaginaria será parte imaginaria de Z más parte imaginaria de W, menos 1. Es menos 1 por I. Y este es el número complejo suma entre estos dos. ¿Está bien? Y si los tengo que restar, si quiero hacer, a ver, supongan que quiero hacer W menos Z. Si quieren lo escribo todo. Esto es 1 menos 3i menos 2 más 2i. A la parte real de Z le resto la parte real de... Perdón, al revés. A la parte real de W le resto la parte real de Z. Y entonces esto quedaría 1 menos 2. Me da menos 1. A la parte imaginaria de W le resto la parte imaginaria de Z. O sea, hago menos 3i menos 2i. Entonces me queda, o sea, la parte imaginaria y después multiplico por i. Es eso. Y me quedaría menos 5i. ¿Está bien? Bueno, o sea, sumar y restar números complejos es sencillo. Si ahora lo que quiero hacer es multiplicar, ¿sí? Hacer un producto de dos números complejos, lo puedo hacer en forma binómica o en forma exponencial. ¿Sí? Entonces, en forma binómica tenemos estos dos números complejos. Entonces, si quiero hacer Z por W, tendré que hacer A más B por I multiplicado por C más D por I. ¿Sí? Y acá simplemente tengo que aplicar propiedad distributiva. ¿Sí? Ese paso lo voy a hacer en el otro pizarrón. O sea, lo voy a hacer acá. Vuelvo a copiar lo que está allá. Tengo que hacer Z por W, que es A más B por I, multiplicado por C más D por I. Aplico propiedad distributiva. Multiplico A por C y A por D por I. Entonces esto me da AC más A por D por I. ¿Sí? Y ahora hago lo mismo, pero con este segundo término lo distribuyo en esta suma. ¿Sí? Entonces me queda más BI por C, es lo mismo que B por C por I. Intercambio la orden nada más. Más
Y ahora es B por I por C por I, por D por I, es decir, esto de acá. ¿Bien? No se puede poner el cuadrado. Podemos hacer eso. Como acá tengo una I multiplicando otra I, es lo mismo que escribir B por D por I elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, tengo A por C. Entre estos dos, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar factor común I. Entonces, me está quedando más, y lo escribo entre paréntesis, A por D más B por C por I más. Y al cuadrado, ¿a qué era igual? A menos 1. Esto de acá es menos 1. Entonces, en realidad acá tengo B por D por menos 1. Entonces, es lo mismo que tener menos B por D. Esto es número real y esto es número real. No tengo la I. Entonces, eso va a formar parte de la parte real de mi número complejo, que es el producto de estos dos. Entonces, lo voy a reorganizar y este lo voy a agrupar con este. A por C menos B por D más A por D más B por C por I. ¿Sí? La idea es que no se acuerden de esto, sino que cuando tengan que hacer un producto, lo hagan y listo. ¿Sí? Pero bueno, como para ver qué era lo que hacíamos. O sea, cuando tenemos un producto directamente vamos a lo último de todo. Bueno, eso es lo que digo. No hace falta que se acuerden de esto. Es más fácil hacer el producto a mano que acordarse de esto. ¿Sí? No sé, si yo quiero multiplicar Z por W, estos de acá, tendría que hacer 2 más 2i por 1 menos 3i. ¿Sí? Si aplico propiedad distributiva me quedará 2 por 1, que es 2, menos 6i, ¿sí? Hice 2 por menos 3i, ahora hago 2i por 1 y hago 2i por menos 3i. Me queda en principio menos 2 por 3, que es 6, e i por i, que es i cuadrado. Y ahora voy a hacer eso. Este i cuadrado era menos 1, así que cuando multiplique este menos 6 me queda un 6 positivo. Entonces esto es 2 más 6. Vamos a, por las dudas que después les genere confusión, vamos a anotar. Esto es 2 menos 6i más 2i más 6. ¿Sí? Parte real con parte real me da 8. Parte imaginaria con parte imaginaria, tengo menos 6i más 2i, me queda menos 4i. Y ese es el número complejo Z por W. ¿Está bien? Si el número complejo lo tienen... Este lado no quiero. Si el número complejo lo tienen representado en forma exponencial, si nos acordamos de las propiedades de la potenciación, entonces nos va a resultar sencillo hacer el producto. ¿Sí? Entonces vamos a anotar. Supongamos que este número complejo Z en su forma exponencial, vamos a anotarlo acá. Supongamos que Z en su forma exponencial es ρ por E a la I tita. ¿Sí? Y que W en su forma exponencial es, no sé, pongamos
¿qué letra podríamos usar? Gamma, esa es gamma, por E a la I por alfa. ¿Sí? Nada, letras. Letras para identificar el módulo de W y el argumento de W. Entonces, si yo quiero hacer el producto entre Z y W, Z multiplicado por W, es multiplicar estos dos, es hacer ρ por E a la I tita multiplicado por gamma por E a la I alfa. ¿Sí? Como acá lo que tengo es un producto, puedo asociar. ¿Sí? Puedo decir, bueno, voy a agarrar este módulo y lo voy a multiplicar por este. O sea, voy a escribir ρ multiplicado por gamma. ¿Sí? Asocio de esta manera. Y acá tengo dos exponenciales, E a la I tita y E a la I alfa. Son dos exponenciales que tienen la misma base E. ¿Sí? Entonces, como resultado de ese producto, ¿qué me quedaba? E a la I por, ¿cómo se llamaba eso? Tita Tita. y alfa. Bueno, tengo un producto de dos potencias de igual base. Me quedaba como resultado una potencia que tenía la misma base y en el exponente tenía la suma de los exponentes de cada una de estas potencias. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Si ustedes tenían A a la N, claro. Si tenían A a la N por A a la M, esto era A a la N más M. ¿Sí? Ahora lo que tenemos es E a la I tita por E a la I alfa. Entonces, es lo mismo que tener E a la I tita más I por alfa. ¿Sí? Sumo esos exponentes. Y ahora saco factor común I acá arriba en este exponente. ¿Vos qué decías? No, poner I cuadrado, pero No, porque no están multiplicándose los exponentes. Entonces, acá puedo sacar factor común I. Entonces me queda E a la I por tita más alfa. Eso es lo que voy a escribir directamente allá. ¿Sí? O sea, acá voy a escribir tita más alfa. ¿Está bien? En la división es lo mismo, restamos, ¿no? En la división restamos, sí, los exponentes. Y dividimos los módulos. ¿Sí? Ahora quiero que prestemos atención acá. Porque nosotros dijimos que... algo que no les aclaré, que no lo aclaré en ningún momento, pero claramente ρ es positivo, ¿no? Gamma es positivo, porque era la longitud. Ρ mayor a 0. No, por eso. Gamma mayor a 0. ¿Sí? Pero recordé que no lo había notado antes. Más allá de haberlo mencionado en varios ejemplos. Pero entonces miremos una cosa. El producto entre los números complejos Z y W me dio este número complejo. ¿Sí? Cuando lo tengo expresado en su forma exponencial, el numerito real que multiplica a la exponencial va a ser el módulo de mi número complejo. ¿Sí? O sea, este numerito de acá va a ser el módulo de este número complejo. El módulo de Z por W va a ser ρ por gamma. ¿Sí? ¿Pero quién era ρ? El módulo de Z. ¿Y quién era gamma? El módulo de W. O sea que esto es el módulo de Z multiplicado por el módulo de W. ¿Sí? El módulo de un producto de dos números complejos es el producto de los módulos de cada número complejo. ¿Sí? Eso por un lado.
Por otro lado, si tengo mi número complejo representado en su forma exponencial, esto que tengo acá en el exponente es el argumento del número complejo, ¿sí? Entonces, el argumento de este número complejo z por w, vamos a ver si entra acá, el argumento de z por w es tita más alfa, ¿sí? Pero tita era el argumento de z y alfa era el argumento de w. O sea que el argumento de un producto de dos números complejos es la suma de los argumentos. Esto es argumento, este de acá, de z más el argumento de w. ¿Sí? Eso incluso les aparece como un ejercicio, algo que tienen que probar en el primer trabajo práctico. Hay un ejercicio donde les aparece eso. Pero bueno, es esto que acabamos de decir acá. ¿Sí? Como mencionaron hace un ratito, si tengo la división de dos números complejos expresados en su forma exponencial, trabajo de manera similar que con el producto, solo que el módulo será la división de los módulos y el argumento será el argumento del numerador dividido menos el argumento del denominador, ¿sí? Si tengo z sobre w, el argumento de z sobre w será el argumento de z menos el argumento de w, ¿sí? Porque en las exponenciales se restaban los exponentes si teníamos una división. Pero lo que les voy a mostrar ahora es si el número complejo lo tengo en su forma binómica. Entonces hacemos eso, miramos interpretación geométrica y terminaríamos por hoy. Entonces, si tengo una división, primero vamos a ver cuál es el inverso de z. Supongamos z distinto de 0, ¿no? Vamos a ver cómo calculamos el inverso multiplicativo de z. Z a la menos 1, que es el inverso multiplicativo de z, es lo mismo que escribir 1 sobre z. ¿Sí? Pero esto es 1 sobre a más b por i. ¿Está bien? Y yo lo que quiero es tratar de eliminar la i del denominador, ¿sí? Entonces, para eliminar la i del denominador, voy a tener que multiplicar numerador y denominador por el conjugado de este número complejo z. ¿Sí? Entonces, voy a multiplicar por el conjugado de z. ¿Cuál sería el conjugado de a más b por i? A menos b por i. Sobre eso mismo. ¿Sí? Así se mantiene la igualdad. ¿Está bien? Porque en realidad es como estar multiplicando por 1. ¿Sí? Entonces, en el numerador me va a quedar a menos b por i. Y en el denominador, fíjense, hagamos propiedad distributiva acá. Me queda a por a es a cuadrado. ¿Sí? A por menos bi menos abi. ¿Sí? Ahora, b por i multiplicado por a es más a por b por i. Lo estoy reordenando, pero es equivalente. Y ahora es más b por i menos b por i. Entonces me queda menos
b por i todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces tengo a menos b por i. En el denominador, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo cancelar este con este? ¿Sí? Y b por i elevado al cuadrado, vamos a hacer una llamadita acá. Tengo b por i elevado al cuadrado. Eso es lo mismo que hacer b al cuadrado por i al cuadrado. ¿Sí? Puedo distribuir el cuadrado respecto de un producto. Entonces, el i cuadrado es menos 1. Entonces esto es b cuadrado multiplicado por menos 1. Menos b cuadrado. O sea, menos b cuadrado. Entonces acá abajo voy a escribir a cuadrado menos el menos b cuadrado, que es el resultado de hacer b por i elevado al cuadrado. ¿Sí? O sea, a menos b por i sobre a cuadrado más b cuadrado. ¿Está bien? Entonces, quiero escribir esto en términos de z. Esto que tengo acá arriba era el conjugado de z. ¿Sí? Porque es esto, pero con la parte imaginaria cambiada de signo. Entonces, el numerador es el conjugado de z. Y el denominador es el módulo de z, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si quiero calcular el inverso multiplicativo de z, puedo directamente usar esto, si me lo acuerdo, o hacer estos pasos con el número complejo z que tenga concretamente. ¿Sí? Cualquiera de las dos cosas. A veces es más sencillo acordarse de esto que ir haciendo todos estos pasos, pero pueden hacer cualquiera de las dos cosas. Para todo, ¿no? Para ¿Cómo? la forma exponencial, binómica, de producto, de suma, todo tenés una fórmula. Sí, Hacer todo. pero hay algunas cosas que las podés hacer, que te conviene más hacerlas directamente, Sí. y otras que por ahí la fórmula es más fácil. ¿Sí? Entonces, ¿Esa sería la forma binómica? claro, acá nos va a quedar en forma binómica. ¿Por qué queda en forma binómica? Porque esto es un número real. Mira, esto es un número real, ¿no? Entonces lo puedo distribuir en esa resta. Entonces esto sería a sobre a cuadrado más b cuadrado menos b sobre a cuadrado más b cuadrado multiplicado por i. Parte real de este número complejo, parte imaginaria de este número complejo. ¿Sí? Bien. Iba a pasar acá. Bueno, es esto que está escrito acá. ¿Sí? Y si lo que quiero hacer es dividir dos números complejos, ¿sí? O sea, hacer z dividido w, básicamente bastaría con pensar a este w que está dividiendo como un 1 sobre w multiplicando. Digo, si tengo z sobre w, esto es lo mismo que z por 1 sobre w, ¿sí? Y a 1 sobre w lo calculaba de esta forma. El conjugado de w dividido el módulo de w. Elevado al cuadrado. ¿Sí? Que es esto mismo que tenemos acá. ¿Está bien? Si no, lo mismo que se hizo allá. Si tengo un número concreto, si tengo z que es 1 más i y w que es 2 más 3i, puedo multiplicar y dividir por el conjugado de 2 más 3i y ahí hacer las cuentas. ¿Sí? La segunda y la segunda. ¿Cómo? La segunda. No, esto es siempre en forma binómica, la división de dos números complejos. ¿Sí? No escribí acá la forma exponencial, pero se trabaja similar a la forma, al producto, ¿no? Solo que con la división. O sea, cuando usted nos pida dividir o algo de eso, nosotros directamente aplicamos la fórmula ya.
Sí, si te la acordás ya aplicás la fórmula. Y si no, lo haces a mano. Vamos a ver si podemos ver la interpretación geométrica de la suma y del producto. Y con eso terminamos. Por hoy. Voy a pasar la pantalla, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, y vamos a ver cuál es la interpretación geométrica de la suma de dos números complejos. Nuevamente tengo dos números complejos, z y w. Y quiero hacer la suma entre z y w, ¿no? Habíamos dicho que la suma era a la parte real de z le sumaba a la parte real de w y a la parte imaginaria de z le sumaba a la parte imaginaria de w. ¿Sí? Bueno, entonces. Claro, exactamente. Ahora vamos a ver cómo armamos ese paralelogramo y qué de ese paralelogramo sería la suma. Entonces, miremos una cuestión. Acá tenemos el número complejo z. A la parte real de ese número complejo, que es a, le tengo que sumar la parte real del número complejo w, que es c. ¿Sí? O sea, a esto le tengo que sumar esta longitud. A esta longitud le tengo que sumar toda esta longitud, ¿sí? Entonces, eso lo voy a hacer de esta manera. Si puedo. No quiero eso. Bueno, tendría que ser más sencillo. Ahí. Quería hacer algo, pero no está saliendo. Entonces vamos a hacer esto. A esta longitud, que es esta misma de acá, le voy a sumar toda esta. Entonces toda esta sería ir hasta ahí, hasta por acá más o menos. ¿Sí? Ir hasta ahí. Es como hacer A más C. Es hacer A más C, sí. O sea, a esta longitud que es A, le sumo a esta longitud que es C. Pero lo hago a esta altura, por una cuestión de conveniencia. Ahora, entonces, esta sería la parte real de mi número complejo z más w. Ahora, para la parte imaginaria de mi número complejo z más w, y ahora voy a volver a hacer el intento, la parte imaginaria de z es esta, la parte imaginaria de w es esta, o sea, a esto le tengo que sumar esto de acá, lo voy a trasladar acá entonces. A ver si puedo. No, está complicado. Bueno, lo voy a trasladar acá. Es ese vector, sí, esa longitud, ¿sí? O sea que la parte imaginaria de z más w es esta longitud, esta de acá. ¿Está bien? Acá, perdón. Llegué hasta acá, ¿no? Esto de acá, esta longitud de acá, es b. Y a eso le sumé esto que es d. ¿Sí? Entonces sería todo esto. ¿Sí? Bien. Entonces, mi número complejo z más w tendría como parte real esto de acá y como parte imaginaria esto que está por acá. Entonces mi número complejo z más w caería acá, en este punto. Vamos a escribir eso. Acá caería z más w. Z más w. Caería por acá. Más o menos. ¿Sí? Entonces vamos a
a dibujar el vector que une el origen de coordenadas con ese punto. Y ese va a ser el vector suma, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Acá. ¿Hasta dónde llega C? C hasta acá, De la suma de... ¿sí? A ver, digo, la parte real de Z más W es esto más esto de acá, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, a esto, ¿dónde lo tengo? Perdón. A esto que es A, ¿sí? Esta longitud es la misma que esta, le sumé esto de acá. Lo trasladé acá. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Sí? Bien. Entonces, yo quería hacer una flechita. ¿Sí? ¿Eso se representa con línea de puntos? Sí, porque a eso lo estoy marcando nada más, ¿sí? Para ver dónde queda. Y lo que quería hacer era esto. Bueno, voy a intentar trazar entonces el vector que inicia en el origen de coordenadas y llega hasta acá. Bueno, pero esto no salió. Denme un segundo. Vamos a ver si lo podemos intentar otra vez. ¿Por qué no me salió? Si yo quería esto, ¿estoy bien ahí? Ah, puede ser que sea esto. A ver si ahora... No, no lo marca. Sería más o menos. Esto debería de haber quedado mejor, pero bueno. Sí, gracias. Ahí. Quedaría aproximadamente ahí. El vector suma. ¿Sí? Que sería en realidad como agarrar, como tomar este vectorcito de acá, a ver si lo puedo mover, y trasladarlo hasta acá. ¿Sí? Entonces, si yo tengo este vector más este vector, es como agarrar este vector y trasladarlo en paralelo al extremo de este otro. ¿Sí? Y entonces sí, quedaría como, el vector suma quedaría como la diagonal de un paralelogramo. ¿Está bien? Que tiene por lados los vectores que identifican a cada uno de los números complejos. Eso en cuanto a la suma de números complejos. Entonces, lo que hicimos fue aumentar la parte real de Z, tanto como lo indica la parte real de W, y aumentar la parte imaginaria de Z, tanto como lo indica la parte imaginaria de W. ¿Sí? Eso en cuanto a la suma de dos números complejos. Miramos, denme 3 minutos más y vemos la interpretación del producto. ¿No ese último por qué marcó de la línea roja? ¿Este de acá? Sí. Porque era como trasladar este vector. A ver, este de acá me identificaba el número complejo Z. Entonces, para obtener el número complejo Z más W, fue como trasladar a C unidades horizontalmente este vector y D unidades verticalmente. Y entonces caigo acá. ¿Sí? Este era el que me identificaba a Z. ¿Está bien? De nada.
¿Puedo pasar de pantalla? ¿Sí? Y así vemos la interpretación geométrica del producto. Acá están las conclusiones a las que llegamos antes. Que el argumento de un producto es la suma de los argumentos y el módulo de un producto de dos números complejos es el producto de los módulos. Ahora, tengo acá anotados dos números complejos. Un número complejo z, que es 1 más i, y el número complejo w, que es 2i. ¿Sí? Entonces, acá también vemos que el argumento del número complejo z es 45 grados. ¿Sí? Eso lo habíamos... En realidad calculamos de 2 más 2i, pero de 1 más i es lo mismo. También nos va a quedar 45 grados o pi sobre 4. Y el argumento del número complejo w, que es 2i, el argumento es de 90 grados o pi sobre 2. ¿Sí? Bueno, anotemos eso. El argumento de w es pi sobre 2. El argumento de z es pi sobre 4. El módulo de z, ¿cuál va a ser? Z es 1 más i. ¿Cuál será el módulo de z? Raíz de 2. Raíz de 2, porque tengo que hacer la raíz cuadrada de 1 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el módulo de z es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Me queda raíz cuadrada de 2. Y el módulo de w, la longitud de este vector azul, si el w es 2i, Es 2 al cuadrado, ¿no? es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que nos da 2. ¿Sí? Ahora, hagamos el producto. Z por w. O sea, 1 más i multiplicado por 2i. Es 1 por 2i nos da 2i. Más i por 2i es 2 por i al cuadrado. Entonces, i al cuadrado era menos 1, así que es 2 por menos 1. Me queda menos 2. ¿Puedes volver a repetir desde Acá. ahí? Digo, voy a hacer el producto z por w. Sí. Entonces, el producto z por w es hacer 1 más i multiplicado. Ah, me quedó ahí mal. Multiplicado por 2i. ¿Está bien? Entonces si aplico propiedad distributiva, es 1 por 2i me da 2i. Más i por 2i me da 2i cuadrado. El i al cuadrado es menos 1. Cuando lo multiplique por 2 me va a quedar un menos 2. Entonces esto es lo mismo que escribir menos 2 más 2i. ¿Es ese número complejo? ¿Sí? Lo voy a ubicar en el plano. Acá tengo el menos, acá tengo el menos 2 y acá tengo el 2. Entonces quedará por ahí. Pero acá tengo que hacer malabares más o menos. Acá voy a tener z por w. Por acá. Dios. Ahí. Z por w. ¿Sí? Entonces, voy a tratar de marcar el vector. Sí, el vector tendría que quedar algo así, derechito. Acá me quedó medio mal. Como por ahí tendría que estar el vector, ¿sí? Entonces, lo que quiero que veamos es
¿qué le hizo a Z multiplicarlo por el número complejo W? ¿Sí? Fíjense que ahora el argumento de mi número complejo Z por W era la suma de los argumentos, ¿no? O sea, al argumento de Z, que era 45 grados, le tengo que sumar el argumento de W, que es 90 grados. 135. Entonces es 135 grados. Lo que hace multiplicar el número complejo Z por el número complejo W es rotarlo 90 grados. Rotar este vector 90 grados, ¿sí? Y en cuanto al módulo, lo que hace es multiplicar el módulo de Z por el módulo de W. En este caso, el módulo de Z era raíz de 2. El módulo del número complejo Z por W va a ser 2 veces raíz de 2, ¿sí? O sea, a esta longitud la multiplicó por 2. Eso es lo que hizo el hecho de multiplicar a Z por W, ¿sí? O sea, sería. A ver, No. entonces, a ver, en cuanto... Lo rotó 90 grados y... Lo rotó 90 grados, lo rotó en un ángulo de amplitud igual al argumento de W, y en cuanto a la longitud, al módulo, lo multiplicó por el módulo de W, ¿sí? Que eso hace que lo haga más largo, más chico, o que sí, más largo, más chico, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a interpretación geométrica. Van a poder hacer algunos ejercicios, no muchos, pero ya les voy a indicar cuáles.